traigo un mensaje en esta mañana titulado Desesperado. Hace mucho tiempo llegó un pastor que considero mentor a mi vida y me dijo: tienes que ser sincero y dejar de andar con humildad aparente. Cuando uno crece dentro de la iglesia cristiana, a veces maneja una humildad falsa y dice: no, yo siempre creo en Dios, en su poder, en lo que hace, pero realmente muy por dentro a veces estamos dudando del poder que Dios tiene. Humanamente nuestros pensamientos, nuestras emociones duran. Entonces yo esta mañana quiero decirte que yo he tenido momentos en los que me he sentido desesperado. Yo realmente me he sentido desesperado. No sé si tú alguna vez te has sentido desesperado. Si no, guarda este mensaje como quiera para algún momento en el que puedas sentirte en un momento de desesperación. Mira, he aprendido que uno se desespera porque no está equipado. Cuando no estás equipado, hay frustración y la frustración te lleva a la desesperación. Entonces, si a ti te ponen a hacer un trabajo, te ponen a hacer algo que tú no lo sabes hacer, jamás lo has hecho en tu vida. Bueno, yo vengo de una familia de tortilleros. Mi abuelo fue tortillero, los hermanos de mi abuela fueron tortilleros, mis tíos son tortilleros, muchos de mis primos son tortilleros. Entonces, um, realmente es como si yo te llevara a una tortillería. Nunca has estado en una tortillería. Una vez llevé a un amigo, dijo: quiero trabajar y quiero, bueno, vamos, vente. Y entró y sintió el calor, y donde sintió el calor se le revolvió el estómago y dijo: ¿sabes qué? Yo me quiero ir para afuera. Y luego nos tenemos que levantar a las 2, 3 de la mañana para empezar toda la producción. Y bueno, para algunos es pesado. Yo sé que muchos aquí también tienen trabajos pesados, y es como si tú llevaras a una persona que nunca se ha dedicado a tu trabajo o a lo que tú haces. Pues tú lo vas a ver desesperado, como ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo? ¿O para dónde me muevo? Pero eso nos pasa muy seguido. Humanamente también creo que muchos vivimos desesperación cuando vino la pandemia. Yo sé que ya es algo que ya pasó, algo que no nos gusta mucho recordar, pero fue algo que nos sacudió, vino y nos desesperó en nuestra salud, en nuestra economía. Vino y nos desesperó en problemas mentales. Muchos que no sabían que tenían problemas mentales por el encierro, se empezó a vivir ansiedad, depresión, trastornos mentales, bipolaridad y mucho de esto, ¿no? También la misma pandemia generó como el futuro, el sobrepensar en el futuro trajo ansiedad, trajo desesperación. Y bueno, he titulado este mensaje así: desesperado. Desesperado, a veces uno se encuentra muy desesperado. Personalmente, yo hoy tengo 27 años, 28, perdón, me quito años de repente. Tengo 28, pero doy gracias a Dios porque a mis 28 años estoy pastoreando una iglesia en la ciudad de Mazatlán. Soy de Monterrey. El Señor hace 1 año y medio nos llevó a Mazatlán a pastorear una iglesia que tenía un problema muy fuerte, un problema que estaba sucediendo en la iglesia. Y no solamente era el problema, sino que también a la iglesia se le conocía como la iglesia de los ricos o de los empresarios. Entonces no mucha gente quería agarrar esta iglesia, le tenían miedo. Y bueno, yo tampoco quería personalmente, pero escuché la voz de Dios, Dios acomodó las cosas y llegamos a este lugar. Pero nos ha ido bien, hemos estado muy bien, gracias a Dios. Pero antes de todo esto y antes de estar viviendo un buen tiempo en la iglesia, viví momentos de desesperación. A mis 21 años, recién casado, decidí a servir a Dios con mi esposa y entregarle los mejores años de mi juventud a Dios, a mi fuerza, mi energía, mis sueños, mis proyectos, mis capacidades. Discúlpeme, hermano, que sea así, pero yo confío mucho en lo que Dios me ha dado. Y yo dije: ok, si tú me lo diste, yo te lo voy a entregar. La capacidad que tú me diste es toda para ti, junto con las fuerzas que también me has dado. Entonces, cuando estás mal equipado, crees que Dios te escucha, o que porque sirves a Dios, Dios te va a estar con una varita mágica concediéndote todo lo que tú quieres o todos los deseos que tú pides, o estás ahí al pendiente, ¿no? De que: Señor, contéstame esto, Señor, necesito esto, Señor, provee esto a mi casa, a mi vida, a mi familia. Pero de pronto, sirviendo a Dios, ya predicando, estando como asistente de un pastor, vino una situación muy desesperante y muy frustrante para mi vida y para la de mi esposa, recién casado, 23 años. Nos dan un diagnóstico de que no íbamos a poder tener familia, que había solamente un 2% de probabilidad de que pudiéramos tener hijos, y que si realmente eso se daba, podía ser un embarazo riesgoso o podía venir mal el producto o el bebé, ¿verdad? Como
lo conocemos. Entonces, eso realmente fue un shock a mi vida. Cuando yo salí de la clínica, yo quise ayudar a mi esposa, entonces yo había aprendido, agradezco a Dios todo lo que me enseñaron mis generaciones pasadas, pero yo había aprendido y quise aplicar una fe como la que ellos tenían, pero realmente yo no lo había vivido, yo solamente lo había aprendido, había visto cómo se hacía. Entonces yo salí de la clínica y dije a mi esposa, no te preocupes, y todo va a estar bien, y Dios tiene la última palabra. Y de repente parecía Gigi Ávila gritando y hablando en lenguas y sacudiendo mi pelo y Rabachamta, Dios va a estar con nosotros. Pero dentro de mi corazón yo realmente no lo creía. Yo estaba hablando solamente porque quería ayudar moralmente a mi esposa, pero yo estaba destruido, estaba desesperado. Ahora, no solamente fue esto vino combinado a que a los 2 o 3 meses de esto, mi esposa empezó a sentir problemas de que se le adormecía la mitad del cuerpo, se le adormecían sus manos, sus pies. Entonces ella pensó como que sus 2 abuelitas materna y paterna fallecieron de parálisis o de infarto cerebral. Entonces como que ella ya en su mente empezó a sobrepensar y a decir, ay, me voy a morir. Entonces empezamos, bueno, que checar. Fuimos a Monterrey, consultaron y dieron que tenía problemas de ansiedad y depresión, pero de una manera severo, que ya también estaba no solamente ganándole a sus pensamientos, sino que también estaba siendo más fuerte que su cuerpo y estaba empezando a tener control de su cuerpo. Ella temblaba en las noches. Entonces yo igual seguía con esta manera de ser mientras estaba desesperado, pero yo con una actitud un poco como falsa de todo va a estar bien y sí, vamos a orar y vamos a hacer una oración de 5 o 6 horas. Pero si no estás equipado, si realmente no sabes, no va a pasar nada. Desde ahorita te lo digo, no me mire feo, si en algo me equivoco, digo una herejía, el pastor después lo corrige, ¿ok? Pero yo estaba así, no, y oraba y en las noches. Pero cuando Beca podía lograr dormirse, porque había momentos en los que noches que no podía dormir, cuando ella lograba dormir, yo me tiraba o me iba a otro lado y yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Yo golpeaba el piso, golpeaba la pared, me molestaba conmigo mismo, pensaba que yo había provocado esa situación, que tal vez yo la había orillado a que ella se sintiera de esta manera, que me sentía que no la podía cobijar, me sentía que no podía hacer más por ella. Y humanamente yo quería actuar con mis fuerzas, con mi intelecto, con lo que yo tenía. Y la oración que estaba haciendo tampoco era suficiente porque no era lo correcto, no era como debía. Sabemos que debemos orar, pero no, ¿cómo oro? O sea, reprendo, digo que es un demonio, que es un espíritu, ¿qué es lo que realmente está pasando? Entonces si no estoy equipado, ¿contra qué estoy peleando? ¿Contra qué estoy luchando? ¿Y cómo le voy a ayudar? ¿Y cómo voy a ser de bendición para ella? Entonces cuando ya llego a Monterrey, ya vamos a consulta, ya nos dicen cómo es todo esto, y para la gloria de Dios y por su gracia salimos de esto. Después de 1 año y medio, 2 años, salimos de esto. Y no solamente Beca se recuperó de la ansiedad y la depresión, y Dios fue bueno con nosotros. Por eso te dije, Dios es bueno. No solamente fue bueno con nosotros, no solamente fue fiel y amoroso con nosotros, sino también fue poderoso y hizo algo sobrenatural y nos concedió hoy a nuestro hijo. Y nuestro hijo tiene 4 años, en 27 de abril cumple 4 años. Alguien que solamente podía tener un 2% de probabilidad de tener familia, por la gracia de Dios, hoy tenemos a nuestro bebé Tiago en nuestros brazos, y al rato aquí va a andar corriendo. Se cayó en esta semana, cuando uno sale de viaje pasan tantas cosas, se cayó y ahí anda, pero damos gracias a Dios por su vida, y he podido experimentar y palpar lo sobrenatural de Dios. Pero lo que te quiero llevar con esto es que en ese momento, ahí fue donde yo hablé con el Señor como era yo, sin humildad aparente, sin algo falso. Fui simplemente yo, tuve momentos de oración con Él. Y eso es lo primero que quiero hablarte en esta mañana. Y es que cuando te encuentras ante la desesperación, tienes que, o quiero hablarte de actitudes ante la desesperación. Y la primera actitud es que tienes que hablarlo. Ok, hay que hablarlo. Se tiene que hablar. Y para esto vas a decir, ay, este pastor ni siquiera usa la Biblia, ni se subió con una Biblia. Bueno, el Salmo 130 dice lo siguiente: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración.
Entonces, desde lo profundo de mi desesperación, el salmista, cuando está hablando de lo profundo de su desesperación, el manuscrito original a lo que nos lleva es que ellos lo veían en lo profundo, es que ellos se referían, el pueblo de Israel, a las profundidades del mar. Hoy ya conocemos, tenemos tecnología, sabemos que no se puede llegar hasta cierto lugar. Hay unos millonarios que quisieron bajarse en un submarino, ¿verdad? Y quedaron ahí atrapados y murieron. Bueno, total. Pero ellos no sabían qué tan profundo era el mar, pero sí se imaginaban, y la fortaleza del mar también. Entonces, cuando ellos hablaban de una desesperación profunda, es como si se encontraran en las profundidades del mar, solos, desesperados, en oscuridad. Entonces, cuando nos está hablando de desesperación profunda, es que realmente el salmista aquí está diciendo que está agonizando de desesperación. Entonces, cuando tú te desesperas, puedes tomar decisiones equivocadas, puedes tomar dirección equivocada. Puede el mismo estrés traer repercusiones a tu cuerpo, enfermedades, te puede hacer sentir mal, empiezas a sobrepensar, empiezan a venir problemas mentales, problemas físicos. La desesperación, tienes que tener mucho cuidado con la desesperación, porque puede traer grandes repercusiones sobre tu vida. Pero hoy quiero traerte esto y decirte estas actitudes, y la primera es hablarlo. Y aquí dice: en lo más profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, y presta atención a mi oración. Sabemos bien que la palabra repetidamente nos dice que si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, ¿qué pasa? Dice el Señor: yo inclinaré mi oído y ahí estaré. Entonces hay que tener humildad para hablar. Muchas de las veces no queremos hablar con lo que estamos pasando, no queremos decir, no queremos que nadie sepa. Pero déjame decirte algo: hablar con Dios es distinto. Hablar con Dios no es como hablar con tu amigo que tienes a un lado, con tu tía la chismosa. Perdón por todas las tías, Dios las bendiga, sé que oran mucho por nosotros, pero a veces son bien chismosas. Entonces no es como eso, no es como eso. Esto es distinto. Esto es algo mejor, es ir a tu cámara secreta, es tener tu tiempo con Dios y arrodillarte y ser tú mismo, abrir tu corazón y decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, Señor, realmente mi fe está menguando, estoy pasando por este problema económico, mis hijos, mi familia, mis nietos, veo la situación perdida. Entonces necesitamos hablar. Habla con Él. Vienes los domingos, gloria a Dios, vienes al servicio de la mañana, te felicito por estar aquí, pero no vengas y no abras tu boca. No dije que no te iba a regañar, discúlpame, no estoy en mi iglesia, yo ahorita puedo decir lo que quiera y me voy mañana. Entonces no puedes venir y no hablar y no expresarte y no adorar y no cantar y no buscar su presencia y no venir al momento de altar. Es importante el momento del altar. La iglesia primitiva, dice la palabra de Dios, que cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestaba de una manera poderosa, ¿qué hacían? Le hablaban a los apóstoles para que descendieran y pusieran sus manos sobre las personas. Es importante la imposición de manos sobre el altar. Es sumamente importante. Yo sé que me vas a decir: Dios se mueve en todas. Claro, Dios se mueve en todas partes, Dios lo hace, pero Dios nos dio también las emociones. ¿Qué sientes cuando alguien te da un abrazo, cuando alguien te escucha, cuando alguien viene y pone su mano? Por eso yo digo que el tiempo de pandemia fue terrible, porque no te podías abrazar, no se podían saludar, fue no tener contacto. Y sabes, tú lee el libro de los Hechos, la importancia de la imposición de manos y de cómo, dice, esta iglesia es comunidad cristiana, Emanuel, ¿no? La comunidad, hay que ver comunión, y la comunión no solamente es eso, también es tener ese contacto. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis, te lo dejo para que sepas la importancia del tacto. Es importante poder sentir al hermano que tienes también a tu lado, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios se mueve a través de eso. Dios no nos, muchos dicen: hay que erradicar el chisme, iglesia chismosa, y empieza el predicador así a hablar bien efusivo: esos chismosos, en el nombre de Jesús, que sean reprendidos. No, a mí, ¿sabes algo que me encanta? Convertir nuestra debilidad en fortaleza y cuidar nuestra fortaleza, porque también puede ser nuestra debilidad. Pero mire, la murmuración y el chisme en todos lados va a estar, hermanito, hermanita que me mira. Eso ahí está. Pero nosotros tenemos que ser más sabios. Hey, esto no es chisme.
Hay que comunicarnos cuando uno de nuestros hermanos está pasando por una situación difícil. Tenemos que orar por él, tenemos que apoyarlo, tenemos que poner el hombro. No se trata de juzgar, no hablamos para juzgar, no hablamos para pegar, no hablamos para hacer leña del palo caído. Hablamos para bendecir. Bendice a tu hermano, ora por él, ora por el que tienes a un lado. Bendice a tus hijos, hermano. El mundo se los quiere acabar. Ideologías, todo lo que ven, se la pasan horas y horas viendo videos con tantas cosas que les dicen. Y tú todavía le dices: no, mijo, pobrecito, hombre, no sale adelante, no hace nada, no, es un flojo. Pues tú lo sigues declarando. Habla bendición. Bendice a tu hijo, bendice a tu esposo, bendice a tu esposa. Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Yo por eso dije que me regreso a los camarones y a los mariscos. Hablar es sumamente importante. Hablar es sumamente importante. A los hombres nos cuesta muchísimo. Un día yo me la pasé hablando de esto como, ¿qué será? Perdón, una serie de como 2 meses con los varones. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tienes que decirle a tus hijos que los amas, que son importantes. Bendícelos, ora por ellos. Que sepan que cuando salen de la casa o cuando los llevas a un lugar, le dices al Señor: Señor, te ruego que mi hijo vaya y regrese con bien. Cuando estás hasta por los alimentos, hermano, hasta Toreto ora por los alimentos ahí con unas coronas y todo, y está orando. O sea, por favor, hermano, acuérdese de orar por los alimentos. Es para dar testimonio y ejemplo. Hablar. ¿Qué hace cuando ora? Habla. Por eso dice: clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor. Nuevamente, clamor, escucha mi clamor. Oh Señor, presta atención a mi oración. El clamor te lleva a la oración. El clamor te lleva a la rendición. ¿Ok? Bien, la segunda, hablar con Dios. La segunda es temer a Dios. Dice lo siguiente, versículo 3 del Salmo 130. Señor, si llevares un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Nadie. Pero, me encanta el pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Y aquí todos me miran: ay, sí, pues es que un Dios de juicio que golpea, que te está chicoteando, que te está con el rayo así esperando que hagas algo malo para lanzártelo y que quedes achicharrado. Y es que te pasó eso porque andas mal, pecaste, por eso no sales de la situación porque vives en pecado. A ver, versículo 3. Si tú llevares un registro de nuestros pecados, ¿quién, Señor podría sobrevivir? Pero por esa misma razón, por una gracia infinita que tú tienes, una gracia sobrenatural con nosotros, por esa razón debo de temerte. Este temor en el manuscrito original, o lo que nos quiere entender el salmista aquí, no es miedo. Y muchos a veces dicen: no, la palabra temor tiene mucho que ver con respeto, y está bien, se vale. Pero aquí específicamente lo que nos quiere decir es una adoración correcta. Adorar de una manera correcta. Adorar no solamente aquí en la casa de Dios, alabando con la música. Está bien padre, ¿verdad? Me encanta, y sígalo haciendo, me encanta. Tienen muy buena alabanza, me gusta muchísimo. Siempre que he venido me gozo. Pero adorar es también obedecer. Es también poder, una adoración correcta te lleva al respeto prácticamente. O sea, si tú vives una adoración correcta con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu vida, mire, allá va, se la voy a bajar un poquito. Yo siempre les digo en la iglesia: hermanos, bueno, allá nos hablamos más como amigos, y el Juan y el Pedro, somos tan así, tan como convivimos tanto. Pero digo: amigos, si andamos en la calle, es necesario que usted no solamente represente a la iglesia, tienes que representar a Cristo en todo momento con tu ejemplo. Sé que es bien difícil, pero dice, ¿qué dice el Señor? Mi carga es ligera. El peso se vuelve ligero porque aprendes a temer y lo aprendes a hacer de una manera no forzada. Por eso te digo, aquí no se tiene que forzar a nadie. Esto tiene que ser un temor que 1%, tú, por ejemplo, yo le digo a la gente: a ver, el más maldiciento, mañana deja de decir nada más una de las groserías.
Luego al siguiente día le quitas la otra. Y luego al siguiente día le quitas la otra. Y luego nomás la palabra, la inicial y todo. Y luego ya vas quitando y luego vas cambiando tu manera. Ya no tienes por qué andar diciendo. Vas en la calle, te van pitando en el tráfico. Yo siempre digo que el tráfico es como la vida cristiana. Sobre todo en Monterrey, no sé cómo está aquí ya, pero cuando yo vivía en Monterrey es como la vida cristiana. Ahí te van pitando, se van metiendo, te van acelerando y ahí vas tú, y no lo voy a dejar pasar. Y yo le digo, mira hermano, si usted toma paciencia y justifica al que viene a un lado y dice, chale, tal vez le anda del baño, no sé, tal vez trae algún enfermo ahí a un lado, no sé, déjalo pasar, va, que pase. Por alguna razón él anda así. Y digo, y tú tienes que ser paciente, tú tranquilo, no te desesperes. Digo, aprendamos a adorar hasta el Señor cuando vamos en el tráfico. Y una vez yo le dije esto al grupo de varones, pastor, y se me acercó uno de los hombres de la iglesia y me dice, pastor, el otro día venía uno picándome, y hombre, yo soy de los que me bajo y lo cierro y me bajo y bájese, ¿qué trae? Pero me acordé de lo que me dijo, de lo que predicó aquel día y dije, bueno, a lo mejor le anda del baño al amigo, está bueno, que pase. Y lo dejó pasar. Y dice que al lado, a como 3 cuadras a la derecha, había un hospital. Entonces que cuando lo dejó pasar, y bueno, pues él también se fue rápido, que vio que la persona entró al hospital. Sabemos que no todos son los casos, pero gracias a Dios esto sirvió para que fuera de bendición para el hermano. Y dice, desde ahí, pastor, no vuelvo a andar desesperado, no me vuelvo a andar peleando con él. Entendí lo que nos quiso decir aquel día. Entonces es importante, puedes ir cambiando ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos hábitos, pero tienes que empezar 1% a la vez, y cuando menos pienses, en 355 días ya hiciste un cambio, que eras una persona diferente a la que eras el año pasado. Pero tienes que intentar adorar y agradar a Dios con todas tus actitudes y tus fuerzas. No tienes por qué aborazarte, no tienes por qué desesperarte, ¿ok? Entonces, temer a Dios es eso, es dar un correcto ejemplo, una vida de adoración, una vida que le agrade a Dios. Dice la palabra, tratar de llegar a la estatura del varón perfecto, que solamente es Cristo, y es bien complicado, pero sí se puede, Él está ahí, ayudándote, Él está ahí apoyándote, Él está ahí a un lado de ti, ok, dentro de ti. Entonces, la segunda actitud es confiar en Dios. Mira, dice lo siguiente, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. Anhelo al Señor más que los centinelas en el amanecer. Sí, más de lo que los centinelas anhelan el amanecer. Oh, Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, su redención sobrenatural. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Ok, entonces dice, varias veces nos dice, espera, espera, espera. Y el esperar es confiar. Y esa es la tercera actitud, saber confiar, tener una actitud de confianza en Dios. Saber que el Señor va a atender, que la voluntad del Señor es agradable, buena y perfecta para un futuro, para un mejor futuro del porvenir. ¿Ok? Entonces, si usted confía en el Señor, si usted tiene su esperanza puesta en el Señor, yo le aseguro, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy, que el Señor no le va a fallar. Pero tiene que saber realmente, depositar toda su confianza en Él. Es bien complicado. Es bien complicado, no me mire así, yo sé que es bien complicado porque quiere meter usted sus manos, quiere meter usted sus ideas, quiere meter usted sus fuerzas. Queremos hacer lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros sabemos, pero a veces es momento de simplemente decirle, Señor, esta situación es tuya, te la encargo, te la dejo a ti. La vida de mis hijos, la vida de mi cónyuge, hay cosas, hermanos, en las que no podemos ser más buenos que Dios. Hay cosas en las que tú y yo queremos ser más buenos que Dios.
y yo voy a tratar de hacer esto y yo lo voy a cambiar. Estamos como los jóvenes cuando yo ahí traigo a un chavito o una chavita que no vienen a la iglesia. No, pastor, es que yo le voy a predicar y lo voy a convertir. Yo lo voy a convertir, dicen. Entonces, hermano, no, nosotros no convertimos a nadie. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Él es el que hace la labor de convicción. Entonces, hay veces, pero hay situaciones en las que nosotros queremos ser mejores que Dios. Y déjame decirte que no es así. Tienes que confiar, tienes que dejárselo. Y eso me pasó. Por eso inicié contándote lo que habíamos vivido con Tiago. Yo me estaba desesperando, estaba frustrado. Queríamos escuchar más opiniones y fuimos y nos decían lo mismo. Y te frustras y te desesperas. Pero hay momentos que tu situación simplemente tienes que entregarla a Dios, ¿ok? Mira, esto es como una persona. Hoy, gracias a Dios, ahí en la iglesia hay muchos empresarios. De pronto hay uno que sí he estado platicando con él y no, mi socio me anda robando 12 millones de pesos, pero no es el problema, no es el dinero, pastor. Pero el problema es que no sé cómo actuar, necesito que me ayude porque no me quiero enojar, me molesta la traición. Eso es lo que me molesta, el dinero no. O sea, a ese hombre no le importa, ¿verdad? Gracias a Dios tiene dinero. Pero hay otros que también están empezando, emprendiendo, y también me he topado con eso y me dice, pastor, ando con una deuda de 2.5, de 3 millones, 4 millones, no sé qué hacer. Oh, pues vamos a orar porque yo tampoco no tengo ningún certificado en administración, pero vamos a orar. Entonces vamos a confiar, vamos a ver qué pasa. Nada más que el Señor contesta, y si contesta, a la siguiente hay que ser prudente. Oh, sí. Y bueno, hemos visto la mano de Dios, pero he visto a las personas desesperadas en medio de deudas o de problemas financieros. Y la gracia de Dios basta tanto, no solamente como si te hayas sacado la lotería y tuvieras una cantidad de dinero, sino esto es ilimitado. Es como tú y tus generaciones no van a necesitar nada, no van a ocupar nada, van a estar bendecidos y sumamente bendecidos. Es una tarjeta. Te das cuenta que viene alguien y te da una tarjeta y te dice por millones y millones de pesos para ti y tus generaciones. No solamente estoy cubriendo la deuda que tenías, sino que también te estoy dando para que tú vivas bien junto con tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Como dice el Salmo 90, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y eso lo dijo Moisés hace más de 4,000 años, cuando ya había habido un Abraham, un Isaac, un Jacob, ¿verdad? Y bueno, él vio la gracia de Dios sobre su vida, pero no solamente para él, sino también para el pueblo que entró a la tierra prometida y que siguen viviendo en bendición. Y que por medio de Cristo ahora tú y yo encontramos también esa bendición y somos parte de ella. Pero por eso empecé con esto. Y si no entendiste nada en el mensaje, si ni siquiera te hice reír con lo de la tía chismosa, llévate esto, ¿ok? Llévate esto. Cuando no estamos equipados, hay frustración, y la frustración te lleva a la desesperación. Entonces, para yo estar equipado necesito entender esto, que el Señor ha pagado una deuda que no solamente fue dejarte tablas, sino que también te llevó a una bendición mayor, ¿ok? Entonces, por eso dice al final, oh Israel, versículo 7, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable, un amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. Hermano, el pecado es el que te hace no hablar. El pecado es el que te hace temer. El pecado es el que te hace desconfiado porque crees que estar en pecado no merezco hablar con Dios. Estoy en pecado, tengo temor porque creo que me va a juzgar, porque creo que que es un padre malo que golpea, que abusa, cuando Dios tiene un amor inagotable y te abraza sin importar la clase de pecado. Dice, redimirá a Israel de toda clase de pecado. Pero por medio de Cristo, tú y yo hoy sabemos que Él fue el medio para que nuestros pecados sean redimidos. Mientras ellos siguen esperando que llegue esa redención para sus vidas, que llegue un Mesías, tú y yo sabemos que el Mesías vino hace más de 2000 años y cumplió en una cruz y pagó la deuda de todo pecado. Tú y yo lo sabemos. ¿Estás seguro de eso? Por eso le digo que tiene que estar bien equipado. Tengo que estar seguro de que el Señor perdona toda clase de pecado
y que no importa el pecado, yo puedo acercarme y hablar con Él, porque su palabra dice que Él se lleva todas las enfermedades, que por sus llagas hemos sido todos curados. Porque si estoy desesperado, su palabra también dice que venid a mí aquel que esté cansado y cargado, que yo le daré descanso. Entonces, si yo creo firmemente en su palabra y que en Él encontramos la redención y que Él pagó en nuestro pecado, yo no tengo por qué temer, yo no tengo por qué desconfiar, yo no tengo por qué no hablar. Yo puedo acercarme libremente al Padre, porque hoy tengo a alguien ahí que ha pagado mi deuda. Mira, en los tiempos de Cristo dicen que la deuda públicamente, o una manera de hacerla pública era, por ejemplo, allá en Sinaloa, Coppel es muy famoso, ¿verdad? De allá es Coppel, esas tiendas de préstamos y todo. Aquí no sé, a lo mejor hay tarjetas de Macy's o no sé qué onda, ¿no? Entonces, hay de cuenta que usted le debe a Macy's o algo así, no sé. Y ya se desesperó Macy's porque estás aquí, saque ropa y lo ve estrenando y no le paga, ¿verdad? Entonces, llega a su casa y entonces las puertas tenían marcos de madera. Y llegaban y ponían con un clavito algún papiro, alguna piel o algo, y clavaban y ponían públicamente Pedro Sánchez o Jaime Rodríguez, 50,000 pesos en Macy's, vaya y pague, ¿okay? Y todo el mundo pasaba por tu casa y veía que estaba ahí. No lo podías quitar, no lo podías quitar hasta que no lo pagaras. Eras un deudor y públicamente estaba siendo exhibido. Entonces, esto era en algunas casas. Algunas ciudades, algunos escritores dicen que tenían postes de madera, así como los postes que tienen aquí, postes de madera entre las ciudades. Y algunos clavaban en esos postes, en esos maderos, ponían un clavo y cruzaban el papel y lo clavaban y lo pegaban y decían: Abisai Rodríguez, 700,000 en Coppel. No se crea. Gloria a Dios. No. Así una deuda exagerada. Y mira, me encanta mucho porque cuando dice el versículo 3, si tú llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién pasaría, Señor? Nadie. El Señor es alguien tan increíble, su poder es tan increíble, que no solamente hizo un plan para crearte, sino que ya con el plan venía un plan de redención, porque sabía que nos podíamos equivocar, o que nos íbamos a equivocar más bien. Y no fue como un jefe. Tal vez tú tienes jefes, o tú eres el jefe que dices: estás haciendo las cosas mal, y lo despides, y salió esta hora mal, fue culpa del empleado, fue culpa de tal que no hizo bien las cosas. No, el Señor es tan poderoso, tan sobrenatural, que no solamente elaboró el plan, sino que también dijo: yo me hago responsable y voy a hacer un plan de redención. Y en su plan de redención fue mandar a su hijo para pagar esa deuda pública. Cuando el Señor estaba siendo llevado en el mar, porque te voy a decir algo, para mostrar también que la deuda había sido pagada, de la misma manera que te habían exhibido, de la misma manera que también te publicaban y decían: Juanito Rodríguez pagó los 700,000 pesos, y pum, era clavado en ese madero. ¿Y sabes algo? Fue tan importante como el Señor fue llevado a esa cruz y demostrar que estaba pagando la deuda pública a causa de todo el pecado de la humanidad, a precio de sangre. Y cada gota ya estaba siendo derramada en ese momento. Tiene tanta importancia cada cosa. No fue llevado a una cruz, a un madero, nada más porque sí, porque era como se hacía en aquel tiempo y la muerte más. No, había un propósito también del por qué el cual lo hizo de esa manera, porque así era como se exhibían las deudas, pero así era también como eran pagadas. Y como se decía: se pagó la deuda, ahora también limpia mi nombre ante la sociedad. Y sabes algo, el Señor pagó cada deuda, cada pecado, cada uno de nuestros errores fue llevado en esa cruz, fue llevado en ese madero, y ahora tú y yo tenemos libre acceso al Padre por ese acto de amor inagotable que fue hecho por el Maestro, que fue hecho por Cristo Jesús. Quiero decirte algo esta mañana. Cierra tus ojitos ahí donde estás, si gustas acompañarme. No importa qué tan desesperado puedas estar, no importa qué tan cansado te puedas sentir por la desesperación, era necesario que hoy escucháramos, que hoy fuéramos equipados para entender que ya hemos sido redimidos. Tu sanidad no se trata de pelearla, se trata de creerla, porque ya está, fue hecha. Él quiere sanarte, Él quiere que vivas en sanidad. En el nombre poderoso de Jesús,
¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron sus mismos discípulos? ¿Quién ha pecado, este o sus padres? Nada que ver, ninguno de ellos pecó. Esto es para que mi nombre sea glorificado. Y el nombre de Cristo se quiere glorificar a través de tu vida cuando hay una enfermedad, cuando hay una desesperación, cuando hay un proceso difícil. Y si estás pasando por eso, no es porque Él te quiera ver así, no es porque te has equivocado, no es por tus errores, no es por el pecado, es porque el nombre de Cristo se quiere glorificar y exaltar a través de tu vida. Tú eres un testimonio vivo. Eres un testimonio vivo para Él. Cuando sales de este lugar, hay gente que tiene sus ojos puestos en ti y en tu familia, que quieren venir a los pies de Cristo por tu testimonio. Y es necesario que seas equipado y que entiendas que tú ya no vives en pecado, que tú ya no vives en enfermedad, que tú ya no vives en deuda. El Señor ha traído libertad a tu casa. El Señor ha traído libertad a tu familia. El Señor ha traído libertad a tu matrimonio. El Señor ha traído libertad a todo problema, proceso, a todo aquello que te pueda llevar a la desesperación. Él ya ha pagado la deuda. La deuda está saldada. La deuda está saldada. Esto es para que su nombre sea glorificado. Esto es para que su nombre sea exaltado. Vive en plenitud. Ya no vivas desesperado. Ya no vivas cansado. Ya no vivas triste, infeliz. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven y trae gozo a nuestros corazones. Todos los de la alabanza pueden pasar, pueden empezar. Ven y trae gozo, ven y trae gozo a nuestros corazones. ¿Quieres ponerte de pie conmigo esta mañana? Ponte de pie un momento. Ponte de pie un momento. Sus manos y sus pies fueron atravesados para pagar una deuda que no le pertenecía, una deuda que era tuya y que era mía. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Porque no solamente murió, resucitó y públicamente se hizo presente para demostrarte ese plan tan perfecto de vida. Hoy el Señor quiere traer vida a tu casa. Hoy el Señor quiere traer vida a tu vida. Váyame la redundancia, a tu matrimonio.